Buenos días nuevamente a los hermanos que se están agregando ahora en este momento a través de las redes sociales a la prédica de la Iglesia Camino de Vida de Rosell de este día domingo. Como les habíamos avisado, el día de hoy tenemos un pastor muy querido, invitado, para que venga a compartirnos la palabra del Señor. Así que con ustedes y con nosotros el pastor Pedro Hernández, quien nos va a traer la palabra del Señor en esta mañana. Prestemos atención a lo que el Señor va a decirnos a través de su siervo el día de hoy. Pastor Pedro, adelante, bienvenido. Que el Señor lo bendiga. Pastor Pedro ha sido mi pastor durante 4 o 5 años y hasta ahora sigue siendo mi pastor, mi consejero. Que el Señor le bendiga. Bienvenido, ahí tiene la iglesia. Mis hermanos, se pueden sentar y déjame decirle algo. Les confieso, fue intimidante ser el pastor de Fernando y Mónica. Ustedes se pueden imaginar, Fernando y Mónica fueron muy especiales, fueron claves realmente en el tiempo de mi pastorado, como él dijo, ¿verdad? Esos 4 o 5 años que estuvieron con nosotros. También fue una plantación de iglesia, comenzamos de cero en Rodway, bastante cerca de acá. Y yo oraba que el Señor enviara a los obreros y el Señor me mandó gente con mucha experiencia y para mí como un nuevo pastor, ¿verdad? Y aprendiendo según se iba haciendo todo. Fue de gran bendición, fue un apoyo. Fernando y Mónica realmente fueron claves en todo lo que el Señor hizo ahí en Rodway. Hace unos 2 años más o menos sentí el llamado del Señor de nuevo fuertemente de ir a plantar iglesia. Y bueno, primero habíamos despedido, un poquito antes habíamos despedido a Fernando y Mónica, la iglesia, oramos por ustedes y me daba una satisfacción inmensa verlos aquí, ¿verdad? Y estuve aquí creo que hace un año atrás, un año más o menos. Un poquito menos y volver y ver aún más personas, ya se les queda pequeño el espacio, ¿no? Ya creo que si tienen a los niños no caben aquí, ¿verdad? Así que me da muchísima alegría, es un privilegio ver una iglesia nacer. Yo no sé si tú habías sido parte de un comienzo de una iglesia antes, pero te digo, es algo muy especial, es algo maravilloso y el Señor los continúe bendiciendo, los continúe usando para impactar esta comunidad. Y bueno, mi hermano, ¿qué te puedo decir a ti? Es un privilegio, gracias por compartir el púlpito, porque para el pastor es la mayor responsabilidad que tenemos, así que para mí es un privilegio. Regresando, hace 2 años atrás le pedí a la iglesia de Rodway que me enviara como plantador de iglesia y salí con ese propósito cuando comencé. Me ofrecieron trabajar como lo que llaman catalítico, básicamente ayudo a plantadores de iglesias a comenzar nuevas obras. Entonces llevo ya 2 años trabajando en este rol. No estoy pastoreando yo, estoy ayudando a comenzar nuevas iglesias. Ahí está mi esposa, mi mamá, mis niños. Fue especial porque, y José no se va a olvidar, porque el domingo pasado se bautizó el más chiquito y él estaba esperando, y no quise preguntarte, pero él estaba, el domingo que viene puedo tomar la cena, y digo, bueno, yo estoy seguro que la van a dar, pero no sé, vamos a ver. Y así que José nunca se va a olvidar de este domingo, ¿okay? Así que gracias, mi hermano. Quiero que nos pongamos en pie y vamos a leer un pasaje. El pastor Fernando me dijo, estaba predicando personajes de la Biblia, está por el Antiguo Testamento. Le dije, bueno, voy a usar uno del Nuevo Testamento, le doy tiempo para que si quiero volver y la predica de este personaje, la mujer samaritana, pueda complementar, ¿verdad? Te da tiempo, unos meses a llegar ahí. Fue interesante, hace una semana más o menos comenzamos a ver de nuevo los episodios de Chosen con los niños y el último que vimos fue el de la mujer samaritana y realmente es clave y hay tantas preguntas que quiero que hoy estén en nuestra mente según leemos la palabra, según escuchamos la predicación, porque tiene un gran significado este encuentro del Señor con esta mujer en Samaria. Aquí solamente aparece en el libro de Juan, en este pasaje, y dice en el capítulo 4 de Juan, ahí, dice que, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, Señor. Padre, ante ti nos postramos en esta mañana, Señor, agradecidos por tu gracia, agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor, de haber escuchado el Evangelio un día, de que alguien nos haya hablado del sacrificio de tu Hijo, de tu gran amor por nosotros, Señor, el plan de salvación y ahora el privilegio de estar aquí reunidos como iglesia tuya, Señor. Bendice la obra que has comenzado aquí, bendice el trabajo del pastor Fernando, de su esposa Mónica y cada uno de tus hijos, Señor, que tú has colocado en este lugar para levantar, formar la iglesia, Señor. Cuida de ellos, Señor, y permíteles verle un crecimiento, permíteles ver y experimentar una influencia, Señor, en toda esta región, Señor. Que sea un impacto, Señor, que se pueda ver manifestado físicamente tu reino en este lugar, Señor. Bendice la palabra que habré de compartir en este día, que sea directamente tuya, Señor, dirigida por tu Santo Espíritu, Señor, a respuesta, Señor, a aquellas peticiones, inquietudes que quizás estén en los corazones de mis hermanos acá, Señor. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Quiero darle un poquito de preámbulo, una historia bien conocida. Yo creo que de alguna manera, aún si no te criaste en una iglesia, aún si no fuiste a la escuela dominical, aún si quizás eres nuevo en el Evangelio, has escuchado a la mujer samaritana, ¿verdad? Es uno de los encuentros más significativos del Señor. Es más, estaba viendo, dice que físicamente es el único lugar. Hoy puedes ir allí, al pozo de Jacob, y decirle: aquí en este pozo, aquí en este lugar se sentó el Señor. Es el único lugar físico donde pueden poner un alfilar y dice: aquí estuvo el Señor. ¿Ok? Sabemos que estuvo en Capernaum, sabemos que estuvo en Judea, sabemos que pasó por tal puerta, por tal lugar, pero este es el lugar que físicamente podemos señalar. Es más, dice que es en la ciudad de Sicar. Y esta ciudad es impresionante porque aparece por primera vez en el capítulo 12 de Génesis. Y es la ciudad cuando el Señor llama a Abraham, y Abraham levanta a su familia, su mujer, su criado, y se va a Canaán. Es la primera ciudad donde Abraham llega, y es allí donde el Señor le da la promesa de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Esta ciudad, Sicar, es donde también está enterrado los huesos de José. Ahí está, cuando cruzó el pueblo, ¿verdad? Y llegó a Canaán después de los 40 años en el desierto, cruzaron el Jordán, llegan a Canaán. Allí, en este lugar, Josué levanta un monumento de 12 piedras y dice que todavía ahí están las piedras, se pueden ver este monumento. Es una ciudad llena de significado en la historia redentora de Dios por su pueblo. Pero cuando la invasión asiria viene y conquista el pueblo de Israel, el pueblo del norte, sabe que eventualmente los babilónicos conquistan la parte sur, Judá. Los que quedaron allí se mezclaron. Este es el pueblo que quedó judío, se mezcla con los asirios, forman lo que viene a ser la nación samaritana, el pueblo samaritano. Después, cuando viene Alejandro Magno y viene con sus ejércitos, deja uno de sus generales allí y forma una dinastía. Y llega un momento que el rey, que era griego, exige que nada más que se podía adorar el culto a los dioses griegos. Es más, allí en esa ciudad levantan, ahí en ese monte, levantan un templo a Zeus. Y cuando los macabeos se rebelan, y los macabeos, 160 más o menos antes de Cristo, hubo una rebelión judía, y el nacionalismo judío quiso, ¿verdad?, limpiar todo lo que no fuera judío, ¿verdad? Los judíos van y destruyen esta ciudad, destruyen el templo. Había tanto rechazo entre los judíos
Es más, vamos a ver un poquito más adelante cuando dice que la mujer le dice, ¿cómo tú me lo pides a mí siendo yo samaritano? Y dice, porque no se trataban, la palabra que usa es inmundo. Básicamente para los judíos los samaritanos eran inmundos. Tengo una idea, la mujer cuando pasaba su periodo menstrual, dice que tenía que esperar 17 días, era inmunda. Bueno, los judíos cuando hablaban, las mujeres samaritanas, era como si estuviera inmunda en su periodo todo el tiempo. No compartían un vaso, no comían en la misma mesa, no hacían nada en común. Para los judíos, los samaritanos no eran que se habían apartado, no, eran completamente sucios, inmundos. Y ese es el contexto donde dice que el Señor Jesús, dice, en capítulo 3, había tenido el encuentro con Nicodemo, y dice que aquí sale caminando, le era necesario, geográficamente sí está en el medio, pero no era necesario porque los judíos evitaban, ni siquiera cruzaban por Samaria. Cuando iban a Galilea le daban la vuelta. Pero dice, el Señor le era necesario. Entonces ya ahí, fíjate que es importante detallar. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor vino a salvarnos? ¿Por qué vino a la cruz? ¿Por qué desea que nosotros seamos creyentes, que seamos salvos? ¿Realmente lo necesita? ¿Necesita Él para ser completo? No lo necesita para ser completo. Lo desea. Pero para su plan de salvación lo hizo. Para nuestro plan de redención, para que nosotros podamos tener vida eterna, era necesario que Jesús pasara por allí, porque como en ese lugar mismo había sido la promesa de bendición al Señor, ahí Él sabía que había un encuentro especial con una persona que estaba en necesidad. Es interesante porque Él sale del capítulo 3 y habla con Nicodemo, y con Nicodemo queda con duda, y era el maestro, era el fariseo, era el que se conocía la escritura, como le dice, ¿cómo tú siendo maestro no sabes esto? Y Nicodemo tenía inquietud, pero sin embargo ahora va a alguien que estaba en una situación, y vamos a ver un poquito más adelante, de necesidad, que clamaba. Y el mismo Señor había dicho, ¿verdad? Dice que no vino por los sanos, sino ¿por quién vino? ¿Por quién va el doctor? Por los enfermos. Y lo vemos recurrentemente, varias veces. El Señor lo dice. Era necesario que la mujer samaritana tuviera este encuentro con Jesús. Y dice que ahí se sentó en este pozo, y el pozo es impresionante. Hay una iglesia ortodoxa griega arriba del pozo. Estuve mirando un video del pozo de wow, impresionante, que diga, ahí está todavía. Tiene 150 pies de profundidad, unos 40 y pico metros de profundidad, bien profundo. Y dice que está sentado, cansado del camino. Los discípulos habían ido a la ciudad a buscar de comer, y llega esta mujer. Y fíjate las palabras del Señor: dame de beber. Le dice Jesús, cansado del camino. Esto es importante. Versículo 6, al final aparece una frase y dice, era como la hora sexta. Y siempre yo he predicado este pasaje, hemos enfatizado la razón por la que la mujer estaba ahí al mediodía. La hora sexta era las 12 del día. Pero algo que descubrí estudiando ahora para esta predicación, en este pasaje, es que Juan solamente usa esta frase en dos ocasiones. Aquí y en el capítulo 19. Cuando Pilato trata de convencer al pueblo que aceptaran que liberara a Jesús. Y dice que era como la hora sexta. Y es interesante porque aquí, y a veces uno dice, no queremos leer mucho entre los números, lo que sea, pero es significativo. Y digo, aquí tenemos a la hora sexta, las 12 del día, una persona quebrantada por el pecado, por toda la culpa, por lo que fuera, estaba quebrantada ahí. Y esta persona, vamos a ver un poquito adelante cómo cree y testifica del Cristo. Sin embargo, allá un poco más adelante, cuando llega el momento de la crucifixión, está Pilato tratando de decirle, no he encontrado nada, no he encontrado falta en este hombre. Y dice que el pueblo empezaba a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que
Coincidencia, no sé, pero es las dos únicas ocasiones que aparece esta frase en el Evangelio de Juan. Dice que a las 12 del día, cuando ya no hay nadie, a esa hora que se cogía el descanso en el trabajo, las mujeres buscaban el agua bien temprano en la mañana, antes que saliera el sol. Imagínate si aquí hace calor, imagínate en el Medio Oriente. Las temperaturas son fuertes, son extremas. Dice que a esa hora viene esta mujer y dice que y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Y qué le dice la mujer? Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y a veces podemos leer por arriba. Y cuando leemos la Biblia, debemos leer de dos maneras, ¿verdad? Por lo menos. Una es leer como un devocional, ¿verdad? Leer para disfrutarlo, y otra es para estudiarlo, ¿verdad? Entonces, cuando dices, ok, leemos y decimos, ¿cómo es? Dice que dame beber, yo soy mujer samaritana. Dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Hay bastante que sacar ahí. Uno es todo lo que mencioné, esa discordia entre samaritanos y judíos. Se ensuciaban. Los judíos, acuérdate que, sobre todo si seguían la secta farisea, ellos, si te contaminabas, tenías que pasar, evitaban cualquier contacto con un samaritano. Eran inmundos. Y segunda, era un problema para un hombre y una mujer hablar solos, y menos a las afueras del pueblo, en un lugar donde estaban públicos, expuestos a que los vieran. No, la única ocasión que una mujer podía estar, ¿verdad?, era con su esposo o con un familiar varón. Cualquier otro encuentro de un hombre y una mujer era inapropiado. Tercera, ¿quién era Jesús? Un rabí. Ella todavía no sabía que era Cristo. Para ella era un rabí, un maestro. Y a veces nosotros como cristianos, a veces, tú sabes, estamos cuidándonos tanto, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? No colocarnos en situaciones cuestionables. Pero a veces como cristianos, ¿verdad? Nos rodeamos de personas que son iguales a nosotros. Nos rodeamos y compartimos e invitamos a la casa a aquellos que son cristianos. A Juancito como no los conozco, conozco a Carmen, algunos de ustedes, pero casi ninguno, ¿verdad? No invitamos a Juancito porque Juancito hace chistes feos. A Pablito no lo invitamos porque la última vez se emborrachó. ¿Verdad? Y somos culpables, yo creo, ¿verdad? Yo me pongo primero, yo a veces buscamos la comodidad, queremos sentirnos aceptados. A veces evitamos, ¿verdad?, esas compañías que saben que van a estar criticando tu fe. Quizás podamos evitar comenzar una conversación espiritual con alguien que sabemos que no piensa igual. Podemos cohibirnos, ¿verdad?, de ponernos en situaciones que digamos, ¿sabes qué? Me pueden quizás, imagínense si los hermanos de la iglesia me ven entrando ahí. ¿Qué pasaría si el pastor Fernando me ve hablando con tal persona? ¿Qué va a pensar de mí? Este es el Señor. Y ¿sabes qué? Está todavía al principio de su ministerio. Y como rabí, ¿verdad? Los rabí, los maestros, ¿qué querían? Una reputación. Querían que los reconocieran, ¿verdad? Porque querían buenos estudiantes, querían que fueran aceptados dentro de la sociedad. Sin embargo, vemos que al Señor nada de eso le interesa. Esto es importante porque decimos que imitamos a Cristo, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, pensamos imitar a Cristo, mantenernos, ¿verdad?, solamente santos, sin pecado, pero tenemos que imitar a Cristo también en su práctica, en su interacción con las personas. ¿Qué es lo que nos preocupa a veces, verdad? ¿La salvación de alguien o que realmente no nos vayan a criticar? ¿Cuántas veces realmente evitamos una conversación? Porque no quiero discutir. Pues mira, el Señor dice que rompió todas estas tres cosas, ¿verdad? Estas tres cosas. Judeo, samaritano, hombre, mujer, rabí, en un lugar inapropiado. ¿Ok? Y dice que respondiendo Jesús, ¿qué le dijo?
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Primero, ¿cuál es el don de Dios? Es su amor inmerecido. El don de Dios, ¿verdad? Es la salvación que viene a través de su amor, su sacrificio, inmerecidamente. Es un regalo inmerecido. Yo siempre digo, cuando hablo con alguien me pregunta, ¿pero tú puedes creer toda la Biblia? Y digo, sí, bueno, y no hay nada que te preocupe. Sí, algo que no entiendo mucho y no entiendo realmente es por qué Dios nos ama tanto. Esa es la pregunta más grande que tengo de la Biblia. ¿Verdad? Y dice que es importante, mira, marqué el versículo Isaías 12, 2 y 3. Dice ahí en el profeta Isaías, he aquí, el capítulo 12, versículo 2 y 3 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de salvación. Me encontré también el pasaje, estuve buscando fuentes de agua y dice, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué dice? Cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas falsas. ¿Tú te imaginas un tanque de agua con un hueco? Y tú pones agua y agua y agua, ¿y qué pasa? Quizás como pones se está yendo. Nunca llega a saciarse. Ese es el engaño, ¿verdad? Ese es el engaño. Dice que buscas paz. Pero la verdadera paz, ¿de quién viene? De Dios. La verdadera paz solamente se puede experimentar a través de Dios, con Dios, en Dios. No hay manera de hacerlo, ¿verdad? Y dice ahí que el profeta le reclama al pueblo, dice que estos dos pecados, ¿verdad? Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y buscaron un sustituto. Y ese sustituto, por muy bueno que sea, está roto. No te permite llenar el pozo. No permite satisfacer esa agua. Dice allí que dice quién es, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Enseguida, porque esta es la realidad, todos los que estamos aquí, un día estábamos o estás quizás buscando esa agua que sacie tu necesidad. Si conociste de Cristo, fue saciada. Si no la conociste, todavía estás buscándolo y aquí está claro. Cristo es el único que puede satisfacer esa necesidad. Esa sed que tú tienes, ¿verdad? Pero todo, tú vas a cualquier lugar, cualquier reunión, cualquier persona, está buscando satisfacer esa necesidad. Y la mujer enseguida le dice, dame por favor, dame de esa agua. Dice, y le dijo, bueno, el primero le dice, ¿cómo, señor? Ella no entiende bien, dice, ¿cómo lo puedes sacar? El pozo es profundo. Dice, ¿de dónde tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y esto es importante porque los samaritanos conservaban el Pentateuco. ¿Ok? Ellos tenían el Pentateuco, ellos tenían los patriarcas, pero no habían pasado de ahí. Los judíos tenían todo lo que es el Antiguo Testamento, los samaritanos no. Entonces, para los samaritanos, ¿verdad? Esa herencia, esa línea directa de Jacob, y que había puesto el pozo allí, que había estado ahí con su familia, era muy importante. Dice, tú eres mayor que Jacob, ¿verdad? Que nos dio un nombre, que nos colocó en el mapa. Estaban ahí por el pozo, ¿verdad? Y dice, no tienes con qué sacarla. Dice, ¿qué respondió Jesucristo? Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Qué dice? Jamás, jamás, nunca más.
sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Y dice, no solamente vas a satisfacer tu sed, sino que tú te vas a volver en un manantial donde va a salir agua por una eternidad. ¿Ok? En Juan 6, un poco más adelante, el Señor, en el versículo 27, dice, trabajar no por la... Juan 6, 27 dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una vez más, nosotros humanamente pensamos que encontramos paz haciendo algo, logrando algo. ¿Ok? Para ellos era, imagínate, en medio del desierto, en medio de una zona árida, tener un pozo, eso era lo mejor, tú eras un héroe. ¿Verdad? Habías logrado lo mejor que podías lograr, encontrar agua en un lugar desértico. Y eso es lo que pensamos, ¿verdad? Y aquí le están preguntando lo mismo a Jesús, dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que practicar? ¿Ok? Y Jesús respondiendo, Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. ¿Cómo podemos tener esa agua viva? ¿Haciendo algo? No. Solamente creyendo. Tenemos que creer. Y sabemos que no es pasivo, ¿ok? Porque para creer en Él tenemos que abandonar todo lo demás. A veces pensamos, ¿no? Como que creer es como que algo que yo estoy ahí, bueno, viene encima de mí. ¿Ok? Tengo que entender, es el único camino. Tú sabes, si yo hacía esto antes, eso no valía de nada. No puedo agregar Cristo y algo más. Es Cristo. Tengo que permitirle acceso total a mi vida. Tengo que rendirme por completo a sus pies. Así que no es pasivo. Pero no es algo que nosotros tengamos que, ok, voy a empezar a hacer esto y esto y esto. No tenemos que creer en Él. Es por fe. No es por una acción. Tengo que creer, que es Cristo, que es el Dios, el enviado, como dice, el enviado. Tengo que creer que siendo Dios se encarnó. Tengo que creer que murió en la cruz del Calvario. Y tengo que creer que en la cruz del Calvario Él llevó la carga, la culpa de mi pecado. Y tengo que creer que venció la muerte, resucitando al tercer día. Que reina y un día va a venir por mí. Cuando creemos, dice que recibimos, ¿verdad? Esa agua. Dice entonces, ahí le preguntan, bueno, ¿qué señal? Versículo 30 de Juan 6 dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Verdad? Bueno, si tú nos dices este mensaje, ¿cómo lo ratificas? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Una vez más, ¿verdad? Tienes hambre, ¿qué es lo más que necesitas? Comida. Tienes sed, bueno, un pozo, ¿verdad? Logrando esas metas que satisfacen la necesidad inmediata. Mira lo que dice, entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Actually, no fue, ¿verdad? Ni Jacob que encontró el agua, ni Moisés que trajo el pan. Dice, más mi Padre os da el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una vez más le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dice, versículo 35, quiero que lo subraye, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Es la fuente de salvación. Es la fuente donde nosotros tomamos para salvación. Y satisface nuestra necesidad por una eternidad. No hay otra. Ahí la mujer, ¿verdad? Es interesante porque dice que cuando el Señor le dice, más el que viviere del agua que yo le daré no tendré sed jamás, sino el agua que yo te daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y esto es importante porque siempre decimos, bueno, vamos a ver ahora cuando le dice, trae a tu marido, y le dice, 5 veces has estado casado. Decimos, bueno, esta era una mujer adúltera. Bueno, no sabemos exactamente las circunstancias. Porque recuerda que la ley que los samaritanos guardaban, que todavía era el Pentateuco, había una escuela bastante liberal dentro de los judíos que la aplicaba y decía, bueno, puedes divorciar a tu mujer hasta si la comida le queda mala, ¿no? Todo lo que basta es decir, te repudio y estás divorciado. No sabemos cuáles eran las circunstancias. La realidad es esta. La mujer se había ido, no había seguro social, no había WIC para darle ayuda ni sellos de alimentos. La mujer soltera o sola, viuda, en esos tiempos estaba completamente desamparada. Buscaba amparo en el esposo, buscaba apoyo en el esposo de todo sentido, ¿verdad? Y por la razón que haya sido, esta mujer había pasado por 5 matrimonios y no lo había encontrado. No sabemos si era ella la que abandonaba o la repudiaban. La cosa es que había pasado 5, ya su reputación definitivamente no estaba blanca. Es más, la persona con que vivía ahora dice que no era su marido, así que ni siquiera estaba casada con esta 6ª persona. Es importante, esta era la persona y ella, una vez más, si se había casado 5 veces para buscar, si vamos a decir que había enviudado en alguna, en otra la habían repudiado y siempre buscaba ese refugio, no le había funcionado bien. Nunca le había funcionado. Estaba por la 6ª prueba por lo menos. ¿Y qué le dice ella? Por favor, Señor, yo no quiero seguir viniendo aquí, yo no quiero seguir. Entendemos que si estaba ella a las 12 del día, las mujeres no iban solas a sacar agua, iba un grupo de mujeres temprano en la mañana, así que ella no era parte de ese grupo de mujeres, ella no se sentía apreciada, muy probable que era rechazada, y dice, Señor, dámelo para que no tenga que venir a este foso físico nunca más, no tenga que pasar la vergüenza, no tenga que venir a las 12 del día con calor, pueda sentir alivio físico. Y esto es importante porque entendemos que cuando Cristo ponemos nuestra fe y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hay una transformación espiritual, pero también hay manifestación física en nuestra vida. Y yo deseo, pienso que muchos de ustedes hayan experimentado esto, ¿verdad? Cómo sus vidas se enderezaron después que creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Cómo Cristo tiene ese poder en la vida de enderezar nuestras relaciones, enderezar nuestras situaciones. Y no es que vas a estar en una burbuja de cristal, no es esa teología de que tú eres hijo del rey, por tanto del príncipe, vas a ser millonario. No, ok, mismo que el Señor dijo, ruego por esto, verás, no nos quites el mundo tendrá aflicción. Pasamos dificultades, pero la realidad es que hay manifestación física también del cambio que hay en nuestra vida cuando creemos en Jesucristo. Y en un aspecto, quizás era lo que estaba buscando la mujer. Señor, alivia mis penas, dame ese apoyo que necesito para no pasar más vergüenza en mi vida, para no tener que venir aquí más, ¿verdad? Eso me encanta. Jesús le dijo, llama a tu marido, versículo 16, capítulo 4, y ven acá. Y esto es importante, es el único lugar en todos los evangelios que vemos a Cristo diciéndole, para predicarte el evangelio, trae a tu marido. Tú dirás, ¿es un requisito? No. ¿Pero qué es lo que hace el Señor? Nos confronta ¿con qué? Con nuestro pecado. Al joven rico, ¿qué le dijo? Vende todo y ven. ¿En algún otro lugar apareció este mandato? No. Porque él sabía dónde estaba el corazón del joven rico. Él sabía la situación de esta señora. Cristo nos confronta. Tú sabes que es interesante porque cuando predicando el evangelio y compartiendo el evangelio con algunas personas, me ha sucedido, he visto ese momento en que es como que es algo visual, que la persona se da cuenta que para seguir a Cristo tiene que dejar algo, tiene que abandonar algo en su vida. Lo ves la indecisión y tú ves, bueno, de un lado o del otro toma una decisión. Porque es lo que hace el evangelio. El evangelio no nos deja igual.
No hay una manera que tú tengas un encuentro con Jesús y permanezcas igual. No la hay. Así que le dice, ven y trae a tu marido. Y la mujer dijo, bueno, no tengo marido. Ella, no tengo marido, no tengo que dar explicaciones. ¿Verdad? Dice, bueno, con Jesús sabe nuestro corazón, sabe nuestras acciones, todo. Dice, bien has dicho, no tengo marido. Está correcta. Porque 5 maridos has tenido, te has casado 5 veces y el que tienes ahora no es el tuyo. Así que ya vas por el 6º por lo menos. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén, el monte Genesim, y dice, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoradores, adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora, versículo 23, importantísimo, dice que más la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busque que lo adoren. Te va a suceder. Quizás tú lo hiciste. Alguien te estaba predicando el evangelio y tú le sacaste, como dice, un sable por ahí, una pregunta de esa. Pero mira, la Biblia tiene errores. Mira lo que dijo aquí, mira lo que... Tratar de sacar esas preguntas teológicas para cambiar la conversación. Imagínate, el Señor acababa de apuntar lo que ella estaba ahí a las 12 del día para que nadie le recordara. Que había tenido una vida bastante promiscua. Vaya a saber por las razones que fue. Y entonces, ¿qué hace ella? ¿Sabes? Le mueve y dice, Señor, me parece que eres profeta. Vamos a hablar de esto, de teología, ¿verdad? Nosotros los samaritanos adoramos aquí en este monte y ustedes los judíos ya crean una separación. Nosotros los samaritanos, ustedes los judíos. No, porque ustedes los cristianos. No, porque ustedes los aleluya, porque ustedes los... Y te crea esa separación. Estamos en bandos diferentes. ¿No te ha pasado? Has estado compartiendo el evangelio con alguien y enseguida trata de ustedes y diferente a nosotros. No, porque yo soy católico. ¿Verdad? Y es lo que estaba haciendo ella. Y trata de llevarle, ¿verdad? Pero que mira lo que dice el Señor. Dice, mujer, créeme que la hora viene, que nada de eso va a importar. Y le dice, el Mesías venía por los judíos. El plan de salvación vino a través de los judíos. Pero recuerda dónde estaba, en Sicar, ahí donde Dios le había prometido a Abraham que a través de su descendencia, es interesante, a través de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. En ese mismo lugar. Y dice, ya no va a haber un lugar físico donde tengas que ir a adorar. Ya no tienes que ir al monte allá en Jerusalén, al templo. Los judíos le habían destruido el templo que ellos tenían en Sinaí. Ya no vas a tener que ir ahí al monte tampoco. Dios quiere que verdaderos adoradores, ¿verdad? Que adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo no está restringido a un cuarto en el templo judío. El Espíritu Santo viene y mora dentro de cada uno de los que cree en Él. Es maravilloso. El culto cristiano es completamente diferente a cualquier otro culto. El culto que nosotros levantamos a Dios es único. Y dice que este es el culto que Él desea. Y dice que más ahora viene, dice Espíritu, versículo 25, es importantísimo. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es interesante que es la primera vez en su ministerio terrenal que el Señor se identifica como Mesías. A una mujer en Samaria, una mujer con una vida cuestionable, despreciada por todos. Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar, a curar al enfermo. Es maravilloso, ¿verdad? Y dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, he
venir, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, comer. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué decís vosotros? ¿Aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso fue hace 2000 años atrás. El Señor todavía no había muerto en la cruz, el Espíritu Santo todavía no había venido a los creyentes. Ya sucedió. El campo sigue blanco para la siega. Es más, dice que el Señor retarda su venida porque todavía no se ha recogido la cosecha. Es interesante esto. Es importante. Nosotros tenemos un privilegio inmenso, que fue, verá, esta mujer samaritana vio por un momento, tuvo ese encuentro inesperado para ella, planeado por Dios, y su vida cambió. Fue confrontada con su pecado, y su alegría fue tanta cuando tuvo un encuentro con el Señor, que en vez de irse a ocultar a la hora 12 de la tarde a sacar el agua sola, dice que fue corriendo a la ciudad a buscar a las personas, a compartir su testimonio. Yo no sé lo que el Señor te ha perdonado a ti, yo no sé lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero sí estoy seguro, ¿verdad?, que si has puesto tu fe en Jesucristo, has experimentado el perdón de tus pecados. Si no lo has hecho, te pido, recuerda eso. No hay otra cisterna. Todo lo demás que trate es una cisterna con huecos. Pero si ya has experimentado el perdón de tus pecados, verás, has puesto tu fe en Jesucristo, tu gozo debe ser tanto que lo desees compartir. La iglesia crece cuando los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, predican el evangelio. Porque la iglesia local puede crecer sin ganar nuevas almas, ¿verdad? Pueden venir de nuestros países, podemos invitar a otras personas, pero lo que queremos es que el reino de Dios crezca. Cuando nosotros empezamos a pensar que esto es más que la iglesia local, ¿verdad? Y la iglesia local es importantísima. Fernando sabe, ¿verdad? Siempre el énfasis en el compromiso con la iglesia local, ¿verdad? Es fundamental ese compromiso de ustedes con la iglesia local. Pero lo que estamos haciendo nosotros, somos embajadores del reino. Nosotros estamos extendiendo el reino. Nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y cada vez que predicamos el evangelio, estamos arrebatando a alguien del reino de la oscuridad y trayéndolo al reino de la luz. Yo les pido, ¿verdad?, que aprovechen esta tarde para meditar, ¿verdad? Comparándonos allí con esta mujer, este encuentro que sucedió entre Jesús y la mujer samaritana, para ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, para recordar que somos fuente de agua viva. En nosotros está ese mensaje de salvación, y nosotros tenemos la posibilidad de compartirlo con aquellos que todavía buscan desesperadamente saciar su sed. Señor me los bendiga, hermana. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a alabar al Señor en esta mañana antes de terminar el servicio. ¿Cuántos quieren cantar a Dios antes de irse a casa? ¿Sí? Ahora, un favor, cuando llegue a su casa, siga cantando. Cante un poquito más, alabe al Señor, ponga música en la cual usted exprese su fe. Vamos a cantar entonces con alegría, pensando en lo que cantamos, con entendimiento, alabando al Señor. Nos acompaña con la palma.
saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él alienta mi mano para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él alienta mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejército derribaré. Él alienta mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Mi libertador. ¿Le harían un favor grande a su pastor? ¿Sí? ¿Me harían un favor? ¿Podrían 3 minutitos tenerme la paciencia de sentarse un momento que quería darles unos anuncios importantes?